Gracias por recibirnos, pues si usted nos puede contar cómo está esa situación, que hay mucha preocupación en Rosario referente al frigorífico. Buen día. Buen día, Rulo, un gusto estar contigo, como siempre, un saludo a la audiencia. Bueno, la situación del frigorífico Rosario está bastante complicada, lamentablemente, una vez más, tenemos que estar al pendiente de lo que va surgiendo allí. Sabemos que se está dando o llevando adelante una negociación, un diálogo entre la empresa y los trabajadores. En este momento se encuentra en Uruguay integrante de la empresa de origen chino para, bueno, poder evaluar la situación económica de la empresa, la inversión y la producción que se realiza en la planta de Rosario y en otra planta que la empresa también tiene en el departamento de Canelones. Para nosotros había sido un gran logro haber saltado todas las dificultades que tuvimos que pasar cuando China había inhabilitado para el mercado interno la producción de Rosario. Eso se logró, por suerte volvió a trabajar el frigorífico, pero bueno, ahora los desafíos pasan porque la empresa está con complicaciones financieras y eso naturalmente repercute en el emprendimiento productivo, en esa cantidad de trabajadores y de familias, no solamente rosarinas, pero su gran mayoría rosarinas, que viven de esa fuente laboral y que por este momento y por las razones que todos conocemos anteriormente, el seguro de paro está agotado, entonces se requiere una nueva extensión. Hasta el momento, hasta hace algunas semanas, mejor dicho, el seguro de paro, la extensión, tomaba como iniciativa el Poder Ejecutivo y en el Parlamento votábamos una ley de extensión para determinada empresa. Ahora, a raíz de un planteo que hizo el gobierno hace algunas semanas, eso queda todo en manos del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Trabajo, por tanto ya no va a pasar nada por el Parlamento, por Eso lo es bueno, menos. Nico, eso es bueno. Yo me enteré hoy de que va a decidir un sector solo y no va a pasar por el Parlamento, No, que si yo no creo me que no es equivoco, bueno. hubo unanimidad, me parece. Hubo unanimidad porque al Frente Amplio lo que le interesa es que los trabajadores tengan cobertura. No es bueno porque el sistema justamente busca generar un equilibrio de contralor entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero bueno, ante la situación que están pasando muchos emprendimientos productivos y ante el pedido del gobierno de poder agilizar el trámite, al Frente Amplio le pareció bien, por tanto fue un apoyo crítico. Pero bueno, más allá de eso, lo que nos preocupa es que ahora el Parlamento ya no tiene ni siquiera la voz para opinar sobre esta situación. Entonces, solamente va a poder decidir el Poder Ejecutivo y es por esa razón que nosotros estamos solicitándole al ministro de Trabajo, al doctor Pablo Mieres, que por favor el Estado uruguayo le dé cobertura a estos trabajadores, porque tras que la empresa está sin funcionar, no se está faenando y no ni siquiera tienen la cobertura del seguro. Entonces, además, obviamente que hay otros riesgos, está el riesgo de un despido por los hechos, y eso no Sí, le conviene a nadie, ni a está, los trabajadores, ni a la empresa. creo que está invitando a que si alguno se quiere ir o algo así, me mandaron correo estos días, pero yo si no tengo el contacto directo con ustedes, no me gusta andar opinando sin saber. Creo que estaba invitando si alguno se quería retirar. Bueno, algunos tuvieron, creo, algún incentivo, sobre todo los cargos de mayor rango, que también son los que ganan más salario, hace algunas semanas, hace algunos meses, que se han ido acogiendo a ese beneficio pautado por la empresa. Lo que está claro es que hoy por hoy nosotros necesitamos preservar el ingreso, aunque sea mínimo, de los trabajadores que están sin trabajo. Entonces, mientras que estos 10 días corren, que son los 10 días que se pautó la empresa con el sindicato para dialogar y para tener una respuesta por parte de los capitales chinos, bueno, se verá qué sucede con eso. Yo creo que tiene que seguir andando los carriles correspondientes y nosotros acompañando sin generar falsas expectativas y tratando de aportar el máximo posible para que esto se resuelva. Yo creo que lo hemos podido resolver siempre dialogando todas las partes y espero que esta no sea la excepción.
pero reitero, nosotros no podemos ponernos en una situación de irresponsabilidad, de prometer cosas que después no se van a cumplir, porque está en juego la vida de muchas familias. Sí, hay preocupación, incertidumbre, uno conversa con ellos por teléfono, les llaman, no debe ser fácil. No es fácil trabajando, te imaginas sin trabajar, Nico, ¿no? Sí, totalmente, porque además las faenas semanales tampoco eran todos los días, digamos, tenían ahí pautada una serie de jornadas y además está la dificultad, dos fueron y creo que llegaban a ser tres en el mejor momento, pero casi siempre era una o dos por semana. Y además está la dificultad de conseguir ganado por la sequía, por la escasez. Además, está todo el tema de cómo la empresa maneja la compra de ese ganado. Una cosa es que sea por cheque, otra cosa es que sea en efectivo. Entonces, bueno, toda esa situación que yo no me quiero meter porque es una definición empresarial privada, también forma parte de todas estas dificultades que, bueno, va a haber que resolver. Pero bueno, nosotros entendemos que la parte débil de esta relación son los trabajadores, sin trabajadores no hay producción y es lo que pretendemos atender. De hecho, hemos estado comunicados con los demás legisladores, también tratando de aportar en ese camino, como lo hemos hecho siempre, y bueno, y en contacto permanente con los diferentes actores y siguiendo de cerca esta situación que se suma a otras que también tiene el departamento, como es la situación de Calcar particularmente, que también está viviendo circunstancias muy complicadas y que obviamente requieren de nuestro máximo esfuerzo. Nicolás, hace unos días, no me acuerdo cuánto, sacó una ley, un proyecto, de aquellos empleados públicos que tuvieran el tema de salud, los primeros días eran los 8 o 9 días, eran el 100% y después el 75%, pero es a todos, ¿eh? A todos. ¿Cómo lo ves a eso, Nicolás? Yo lo veo mal en el sentido de que hace pagar a justos por pecadores. Digamos, todo el mundo sabe que hay trabajadores, en este caso estamos hablando de los trabajadores públicos, que obviamente están enfermos, están padeciendo un determinado quebranto de salud circunstancial o temporario y que eso lleva a que no puedan trabajar con certificación médica realizada. Y hay otros que utilizan ese mecanismo para hacérselos vivos y no ir a trabajar y atender el almacencito que tienen en la casa, como es el ejemplo más recurrente. Pero yo estoy convencido que esos son los menos. Entonces, si uno mira cuáles son los números que el Estado uruguayo maneja en cuanto a cantidad de trabajadores del Estado, vamos a ver que el mayor número de trabajadores y de certificaciones médicas se registran en el Ministerio del Interior, en la Policía Nacional. Y es cierto, además, que tenemos dificultades para tener más personal a disposición de la jefatura. Colonia es una de ellas, tiene 100 personas desde hace muchos años, un promedio de 100 funcionarios que están con certificaciones médicas. Entonces, cuando ahora justo se está tratando la rendición de cuentas, vino el Ministerio del Interior y una de las consultas que hizo el Frente Amplio fue si esta nueva normativa, este nuevo decreto del Poder Ejecutivo de establecer 9 días para la licencia médica y después tener que reintegrarse a trabajar, porque la gente obviamente no va a perder plata, porque lo pasan a un seguro de salud que gana muchísimo menos que estando certificado en el régimen actual. Entonces, cuando se le preguntó al Ministerio del Interior si eso se iba a poder cumplir, el Ministerio dijo, lo estamos evaluando porque creemos que no lo vamos a poder cumplir. Entonces, el mismo Ministerio del Interior dice que seguramente no lo pueda cumplir y se supone que este decreto iba apuntado al Ministerio del Interior. Entonces, lo que yo creo es que tenemos que buscar un mecanismo que permita evaluar los casos concretos. Entonces, que exista algo, una división dentro del Ministerio del Interior, que evalúe, por ejemplo, la situación de la Jefatura de Policía de Colonia. Estamos hablando de 80, 100 personas. Si se arma una junta médica y se conversa y se analiza y se controla cada uno de los casos, seguramente sea mucho más efectivo que plantear al barrer una situación que
va a hacer ir a trabajar a una persona quebrada. Imaginemos que una persona se cae, se quiebra la pierna, está 45 días con yeso. 9 días le cubre la licencia médica, pero los otros restantes no. Entonces vamos a tener gente que va a ir a trabajar enferma o con un quebranto de salud, porque si no deja de ganar y no le alcanza la plata para vivir. Entonces, realmente es una dificultad enorme, porque además lo otro es que no alcanza a todos los trabajadores del Estado, porque los trabajadores de las intendencias no los abarca esta normativa, ¿no? Abarca lo de la administración central. Entonces, bueno, nos parece que es el intento de resolver algo mediante un remiendo y no mediante una solución efectiva. Dijiste tú en tu comentario que pagas justo por pecador, ¿no? Claro, porque digamos, yo entiendo que pueda haber gente que se haga la viva. Bueno, pero si se determina, si se sabe quién es, vayamos a controlarlo como Estado y digamos, usted se está haciendo el vivo, se reintegra a trabajar o se va, porque argumentos para echarlo tenemos. Entonces, yo creo que tiene que ir por ahí. Estamos hablando de pueblos chicos, todos nos conocemos. Sabemos quién es el trabajador que se hace la rabona, el que marca y no va. Digamos, medianamente tenemos conocimiento en nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo no va a poder el Estado con las normas que lo regulan y con todas las garantías poder controlar mejor? Sí, aparte un tema tan delicado como es la seguridad, ¿no? No, totalmente. Ahora, de hecho, el jefe de policía lo estuve escuchando, dijo que se había reducido ese número de 100, había pasado a 80 de efectivos policiales con licencia médica. Yo creo que es un gran avance, pero obviamente hay que seguir mejorando. No puede pasar que haya gente con más de un año de licencia médica y que nadie nunca lo visite, que nadie sepa por qué situación está. Digamos, ahí hay dificultades que lo tiene que resolver el propio organismo. Y para eso tiene que armarse un dispositivo particular, ¿no? Plantear una normativa al barrer, porque cuando se hace así, se cometen injusticias. Nicolás, ¿cómo lo vivís? Porque es obvio que está. La política empieza después de que salen electos, ya es política y está bueno, está bueno. Pero ¿cómo lo viví ahora? Que ahora ya empezó más intensamente en distintos sectores, las internas al frente, el Partido Nacional y la Intendencia y la mar en coche. ¿Cómo se vive eso, Nico, en el cargo tuyo, para esquivarlo y para no conversar o se conversa? No, se conversa. Yo sostengo que somos animales políticos y nada de la política nos es ajeno. Obviamente que hay quienes se enfocan por ejemplo, en la parte política electoral, de las candidaturas y demás, como en este momento estamos viviendo, que de hecho ya hay candidatos a intendentes oficializados con lanzamiento incluido. Y hay otros que, bueno, decidimos avanzar sobre el trabajo que la ciudadanía nos otorgó y cuando entendamos conveniente que llegue el tiempo de la campaña electoral, lo haremos, pero sobre todo hay que pensar en que necesitamos no desviarnos del camino. Hoy el pueblo uruguayo y el pueblo de Colonia, naturalmente, están viviendo una serie de dificultades. Nosotros estamos trabajando en el Parlamento para poder cumplir con las necesidades básicas de un departamento que pretende crecer y tener una explosión productiva y educativa, y en ese camino no nos vamos a desviar. Lo cierto es que sobre fines de este año las definiciones políticas va a haber que tomarlas. El Frente Amplio está planificando su congreso programático donde va a proclamar las candidaturas a la presidencia de la República. El Frente Amplio de Colonia a fin de año también va a tener que proclamar sus precandidatos a la intendencia. Entonces, bueno, todo eso que obviamente se empieza a conversar forma parte del normal equilibrio que hay que hacer entre la gestión y la política partidaria. ¿Cómo ves? Yo aprovecho, Nico, porque nos encontramos poco. Sé que hay una hora que la estoy mirando acá que sé que tenés otra reunión. Nico, ¿cómo ves esto que, si no me equivoco, siempre ayúdeme, empezó ayer, el tema de que el jubilado puede trabajar, no sé bien cómo es el sistema, eso está bueno, es beneficioso, está por ahí, ¿cómo es, Nico, eso?
Bueno, como todo, para algunos es beneficioso, para otros no lo es tanto, pero lo que yo creo que, hablando mal y pronto, le seguimos borrando al bizcochazo, en el sentido de que lo que yo aspiro como sociedad y como Estado es que los jubilados tengan un ingreso digno al finalizar su etapa laboral, de modo de que puedan tener garantizada el plato de comida, el techo y la cobertura social. Eh, y eso el Estado uruguayo hoy lamentablemente no lo puede dar, porque un jubilado que gana 18.000 pesos, si tiene que pagar alquiler, ni te cuento, no llega a fin de mes. Entonces, por la vía de los hechos, hay mucha gente que se jubila y sigue trabajando en negro. Entonces, bueno, puede ser que este camino pueda ayudar a esa gente que la, creo yo, la de menor cuantía, que regularice su aporte. Pero lo cierto es que mientras se plantea esto, lo que se ve como un derecho a jubilar sin poder seguir trabajando, yo lo veo como un retroceso. No puede ser un derecho en el Uruguay del siglo XXI jubilarte y tener la obligación de seguir trabajando porque no te alcanza tu ingreso. Y por otro lado, la dificultad que se genera. ¿Cuántos jóvenes y cuánta gente cuarentona o cincuentona está buscando el laburo que no le dan por diferentes situaciones y pone en el mercado laboral formal a competir una cantidad de gente jubilada que tendría que estar disfrutando de su vida al final de la etapa laboral y que obligada por la realidad tiene que salir a buscar trabajo? Entonces, ahí hay una cantidad de dificultades que a mí me parece que no es el mejor camino y mucho menos decir que esto es un derecho, como lo ha planteado el ministro de Trabajo en las últimas horas, porque yo lo veo como un claro desacierto y retroceso. Entonces, bueno, es parte de la política que el gobierno ha implantado sobre esta discusión de la seguridad social. Que bueno, está la ley votada, el Frente Amplio tiene claramente una definición respecto a eso. Nosotros creemos que los retrocesos que esta ley de seguridad social plantea, el aumento de la edad jubilatoria y otras situaciones, solo se van a poder modificar si cambia el gobierno y si somos capaces los uruguayos de generar un amplio diálogo social de todas las partes a partir del 2 de marzo del 2025 para buscar el mejor camino. Entendemos que este camino que el gobierno tomó y toda la discusión que se dio no fue el mejor, dejó muchos sectores afuera, hay una cantidad de gente que no estuvo de acuerdo, empezando por los directores sociales del BPS, y siguiendo obviamente por una cantidad de movimientos sociales. Entonces, bueno, esta discusión de poder seguir trabajando después de jubilarte, es parte de esa lógica que nosotros no la compartimos. Diputado amigo Nicolás Viera, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Y bueno, cuando tenga un ratito seguramente nos encontraremos en el programa Hablemos y lo haremos más largo todavía. Muchas gracias, Nicolás, que tenga buena jornada. Siempre hay tema, Rulo, para conversar. Siempre hay tema, amigo, siempre hay tema. Que la pasen bien, que tengan Bueno, buena gracias, jornada. Rulo. Un abrazo grande a Susana también y a la audiencia.